Hola amigos, bienvenidos al canal. Muchos de vosotros que tenéis una lavadora de la firma LG, como esta que tengo aquí, estáis encantados, no solo por su tecnología, sino por lo bien que lava la ropa y por sus altas prestaciones, que sin duda alguna están entre las más completas si estamos hablando de funciones en una lavadora, ¿no? Pero muchos de vosotros también estáis un poco descontentos con ella porque os habéis encontrado ciertas anomalías que hoy vamos a intentar solucionar de una manera fácil, ¿no? Una de las cosas que más me preguntáis es sobre todo a la hora de centrifugar de este tipo de máquinas. Muchas consultas vienen determinadas porque cuando ponéis la lavadora en el último proceso de centrifugado, cuando faltan entre 11 y 12 minutos para terminar de lavar, que es cuando se va a iniciar el proceso de centrifugado, pues la máquina se tira una eternidad, ¿no? En ese punto nunca avanza, la máquina pues gira derecha e izquierda y bueno, no sale de ese tiempo, ¿no? De esos 11, 12 o incluso 10 minutos. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, ahí lo que está pasando es que la máquina está intentando colocar la ropa para iniciar el proceso de centrifugado y por algún motivo el sistema es incapaz de colocar o equilibrar esa carga para iniciar el proceso de centrifugado. Recordar que las máquinas de LG, como muchas otras del mercado, centrifugan a alta velocidad, en este caso a 1400 revoluciones, y necesitan estabilizar esa carga, ¿no? Y ella lo que hace es girar derecha e izquierda para intentar pues recolocar bien la ropa para iniciar el proceso de centrifugado, pero eso muchas veces no ocurre. La máquina le es incapaz de colocar bien la ropa, de equilibrar la carga, y lo que va a hacer es, pues por lógica, saltarse el centrifugado, porque si se iniciara de esa manera, tal y como está colocada la ropa, pues la máquina podría pegar pues un salto, movernos del sitio, incluso estropearse. Entonces es una medida de seguridad que lleva la máquina contra estas cargas descentradas, que les solemos llamar en el ámbito técnico, y se nos salta el centrifugado. Esto es debido a porque la máquina tiene un sensor de movimiento, un dispositivo que controla las oscilaciones del tambor, y si encuentra alguna anomalía durante ese proceso, se salta el centrifugado. Eso en estas máquinas y en otras del mercado puede ser normal. Más que todo, pues por ejemplo, cuando estamos lavando pues 2 o 3 toallas, o estamos metiendo un edredón pequeño, cosas que empapan mucha agua y que pesan mucho y que a la máquina le va a costar pues equilibrar esa carga a la hora de centrifugar. Otra de las consultas que vosotros me hacéis es que cuando os pasa esto, pues lógicamente la máquina se salta el centrifugado, y cuando vais a recoger la colada pues os encontráis de que la ropa no ha centrifugado, ¿no? Os quejáis de que la máquina, en el caso de LG, no tiene una función única y exclusivamente de centrifugado. Hay una función de aclarado y centrifugado que dura unos 22 o 23 minutos, y eso os pone de los nervios si tenéis que poner otra vez a centrifugar la máquina, pero os quejáis siempre de que no tiene una función exclusiva de centrifugado, al menos no está señalada en el selector de funciones de la máquina, ¿no? Pero os equivocáis, sí que podéis hacer un centrifugado siempre que os pase pues el problema del cual hemos estado hablando anteriormente, de que la máquina no os haya centrifugado porque le ha sido imposible pues recolocar la ropa. Vamos a ver cómo se aplica solo un centrifugado en las lavadoras de LG. Bueno amigos, aquí tenemos la lavadora de LG. Como os he dicho antes, aquí tenemos el selector de funciones de la máquina, pero no tenemos la opción de hacer un centrifugado solo, ¿no? Por decirlo así. Sí tenemos una función de aclarado centrifugado que nos dura aproximadamente unos 22 minutos, pero no podemos realizar única y exclusivamente un centrifugado. Pero sí, la opción está y muchos de vosotros no la sabéis. ¿Cómo activamos el centrifugado única y exclusivamente en esta máquina? Pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es poner la máquina en marcha y, sin tocar absolutamente nada, o sea, sin tocar el selector, nos vamos a la función de centrifugado y pulsamos. Automáticamente la máquina ya nos está diciendo que nos va a centrifugar a 1400 revoluciones. Si quisiéramos cambiar esa velocidad de centrifugado, pues podríamos cambiarla sin ningún tipo de problema.
Y una vez hemos seleccionado la velocidad de centrifugado que nosotros queremos que nos haga nuestra lavadora, pues pulsamos el botón de inicio y automáticamente la máquina lo que nos va a hacer es única y exclusivamente un centrifugado. Bueno amigos, como veis, hoy hemos solventado un pequeño problema. Supongo que hoy estaréis contentos más de uno, aquellos que decís que vuestra máquina de lavar, vuestra lavadora de LG no tenía esa función de centrifugado. Como veis, sí se puede hacer sin ningún tipo de problema. Y como siempre os recuerdo, si necesitáis algún tipo de recambio o accesorio, en relemat.es los tenemos prácticamente todos. Y si no encuentras lo que estás buscando, pues un correo electrónico, os lo dejo aquí debajo, y nuestro teléfono también, por si queréis hacernos alguna consulta. Pues nada, espero que, como siempre, el vídeo de hoy haya sido de utilidad. Un saludo y hasta pronto.